asesoría y acompañamiento de la supervisión a las escuelas multigrados. Es muy honroso tenerla en nuestro estado, a la maestra Oralia Bonilla Pedraza, que viene de Innovación y Asesoría Educativa. Bienvenida, maestra. Y para moderar, el maestro Eligio Martínez Hernández, director de Programas Cocurriculares Transversales. Bien, estimado auditorio, vamos a continuar con nuestra agenda del día y pasamos a el tercer momento y último de esta primera etapa con la conferencia magistral que nos comparte la maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa, conferencia titulada Asesoría y Acompañamiento de la Supervisión a las Escuelas Multigrado. Alguien nos preguntaba hace algunos días que cuál era el asunto que íbamos a focalizar en Hidalgo, por la naturaleza de los proyectos de la zona centro y en particular del proyecto del Estado de Hidalgo. Lo estamos centrando en la figura del supervisor y particularmente en el asunto de la asesoría y el acompañamiento. Maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa, sea usted bienvenida a nuestro estado. Sus aportaciones sin duda alguna serán de gran valía para seguir aprendiendo y poder replantear nuestras acciones en torno a este asunto importante de la asesoría y el acompañamiento. Me voy a permitir leer algunas líneas del vasto currículum de la maestra Oralia Bonilla. La maestra Rosa Oralia Bonilla Pedrosa es profesora normalista de educación primaria y secundaria. Cursó varias especialidades en lengua y literatura españolas, en formación docente y en computación aplicada a la educación. Asimismo, hizo estudios de maestría en educación en la línea de lenguaje en la Universidad Pedagógica Nacional. La maestra Pedrosa ha sido profesora de educación primaria, secundaria, bachillerato, educación superior y posgrado. Fue subdirectora académica de bachilleratos pedagógicos bilingües biculturales, directora de la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional y directora de investigación e innovación en la Secretaría de Educación Pública. Ha sido consultora externa de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y coordinadora de diversas comisiones técnicas para la Subsecretaría de Educación Básica en temas de innovación, investigación, formación docente, gestión escolar, dirección, supervisión, jefaturas de enseñanza, gestión institucional, evaluación y asesoría a la escuela. Ha participado en las evaluaciones externas del Programa Nacional de Lectura, del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales, de las materias de educación inicial del CONAFE, de la metaevaluación, de las evaluaciones del Programa de Escuelas de Calidad. Y bueno, tiene un vasto currículum. Entre sus publicaciones más destacadas quiero leer El diálogo entre directivos, elaborado por la AFSD y la OI en 2005, Diálogo entre directivos en la 2 en 2016, La asesoría a las escuelas, reflexiones para la mejora educativa y la formación continua de los maestros, Historias de aprendizaje sobre la asesoría y la formación continua en 2006, la supervisión y asesoría para la mejora educativa del programa de escuelas de tiempo completo, un texto que leí recientemente titulado Alguien necesita ayuda, asesoría para la gestión y la mejora educativa en 2011,
Otro texto, función de alto riesgo, las tareas pedagógicas de la supervisión escolar. Omito otros asuntos en donde la maestra ha participado y que bueno, nos muestra su vasta experiencia en este ámbito. Maestra, tiene usted la palabra y muchas gracias. Muy buenas tardes ya a todos. Mil gracias por la atención de la invitación. Es un privilegio hablar de temas que hemos trabajado, pero sobre todo nos apasionan mucho como organización de la sociedad civil, y estamos en contacto con muchas escuelas, muchos supervisores de los cuales hemos aprendido, y hoy trataremos de devolverles parte de lo que nos han cedido de sus conocimientos. En particular, pues agradecerle al maestro Eligio la oportunidad de dialogar sobre este tema y a todos los que están presentes. Me voy a permitir ponerme de pie. Sí. Este es el título, pensando que habría supervisores, asesores, y que uno de los temas nodales de las escuelas multigrado sigue siendo pues la gestión institucional y también la gestión escolar, y entre ellos la supervisión de la escuela. El tema es fundamental, no es menor, puede ser un elemento que coadyuve, que contribuya para que las escuelas multigrado puedan desarrollar mejor su tarea, o bien que las obstaculice, y por eso nos ocupa este tema. Estos son los contenidos que yo abordaré, ese es más o menos el orden. Si yo veo que el tiempo nos está ganando, trataré de ir más a prisa, o bien si damos tiempo para las participaciones al final, podría complementarlo si fuera necesario. Voy a empezar hablando de cómo se ha configurado la supervisión en México, porque al escuchar a nuestros supervisores del estado de Hidalgo, nos damos cuenta que en su discurso existe una función que se ha venido construyendo históricamente y que ha determinado la propia institución. Y en ese sentido, pues te estamos pidiendo hoy un cambio en la función directiva, cuando se trata de un cambio que ha impulsado la propia administración, y ahora cambiar una cultura sedimentada a lo largo del tiempo que ha sido producto de las demandas, orientaciones y prioridades del sistema educativo. Y entonces eso es muy complejo. Queremos ver cómo se ha configurado, qué de eso todavía tenemos, por qué lo tenemos, cómo podemos avanzar. En el segundo punto, pues muy escuetamente, pero vamos a precisar los propósitos, ámbitos y herramientas de la supervisión para destacar una de las tareas pedagógicas de los supervisores, que es la asesoría y el acompañamiento. Lo abordaremos en términos de lo que implica para las escuelas multigrado. Hablaremos de las reuniones de consejo técnico escolar, que tendrían que ser muy diferentes de cómo hoy se han estado implementando desde nuestro punto de vista, por lo que hemos vivido y hemos presenciado, y también haremos el cierre con algunas reflexiones. Y bueno, ya dieron datos importantes, pero a mí me parece fundamental repensar la importancia que tiene atender a este sector de la población, las escuelas multigrado de la población educativa, porque además son aquellas que están en situación de vulnerabilidad dado su contexto, la lejanía, la falta de servicios, la falta también de atención de programas sociales que atiendan sus necesidades, y de programas educativos que durante mucho tiempo han sido en cierta forma abandonados. Y tenemos en los 3 niveles, está tomado de un documento de Diego Juárez, quien a su vez remite la información del INE, pero esto nos dice qué tan trascendente es el tema que hoy se está recuperando, y me alegro de formar parte de ello. Por otro lado, hablamos de la supervisión, un elemento que se encuentra en un lugar muy estratégico del sistema educativo mexicano. Pensando que si nosotros vemos la estructura y la tratamos de graficar y hacemos un símil con un triángulo, veremos que las decisiones se toman en la macroestructura, que la operación cotidiana depende de la microestructura, pero que la supervisión escolar justo es esa parte tan importante, que es capaz de transmitir, adaptar, transformar y mejorar las acciones de la política educativa, pensando en los contextos de la escuela o a la inversa. Y en ese sentido, durante mucho tiempo
se ha pedido que la supervisión baje, entre comillas, las políticas educativas. Hoy estamos pensando que si se piensa, bueno, perdón la redundancia, si se está centrando la atención en los alumnos y en las escuelas, sería fundamental una función en la que la supervisión fuera efectivamente una mediadora y empezar a pensar y a mirar más en las escuelas. Y esto tiene un dilema, porque durante mucho tiempo y hasta hoy, la supervisión ha estado más al servicio de la administración educativa que de nuestras escuelas. Y esto tiene que ver con una historia. Vamos a empezar. Primeramente reconocemos que la educación empezó de manera doméstica, en las casas, con los particulares y en las iglesias. En ese momento no se necesitaba la supervisión, pero era una supervisión, era una educación elitista. Los padres de familia decidían cómo iban a educar y contrataban a los profesores, quienes mostraban pues sus conocimientos y su formación, se contrataban y punto. Y había temas básicos que los profesores, junto con los maestros, con los padres, decidían acerca de los temas que se iban a trabajar. Tenemos también la educación religiosa, pero cuando se convierte esta tarea educativa en una tarea del Estado, las normas, las formas, la tarea educativa cambia, se convierte en una profesión, es necesario de una estructura y por tanto al ser una educación gratuita y obligatoria, aparece, el maestro Arnaud lo dice ceremoniosamente, como en el Génesis, a tono bíblico, aparece la supervisión como la primera figura de la administración educativa de nuestro sistema educativo, que hace posible la fundación de un sistema que hoy tenemos. Es la supervisión la primera función administrativa de nuestro sistema. Se encarga de muchas tareas, en ese entonces se llamó la inspección escolar, y especialmente unas funciones pedagógicas porque habilitaba profesores, los formaba, no teníamos los profesores suficientes, también hacía negociaciones político-administrativas e incluso trabajaba sobre un carácter legal y penal. Recuerden ustedes que estábamos en el momento de la fundación, estamos hablando del año 1800 y tantos, 1890 y tantos, y estamos pensando en un supervisor que anda visitando comunidades, reclutando profesores, levantando censos, construyendo escuelas, negociando con la comunidad, con el párroco, con el gobierno político del momento, etcétera, etcétera, de tal manera que ellos tenían una función eminentemente comunitaria, política, pero no dejaban de lado la tarea pedagógica, que básicamente consistía en transmitir las cartas programáticas que eran las que orientaban la enseñanza y también en la parte penal, es decir, llevar a la cárcel a los padres que no llevaban a sus hijos a la escuela. Pero estamos hablando de 1800 y tantos. Vamos a ver qué pasó más adelante. En este congreso, yo quiero destacar el punto número 2, porque es el primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, poco antes de que el sistema empezara a conformarse, y luego la Secretaría de Educación Pública en 1921 como tal. Pues en este congreso, en donde se reunían eminencias en el ámbito pedagógico, estos eran los puntos a tratar, y si ustedes observan el punto número 2, ¿sí lo alcanzan a distinguir? ¿Sí? Es la enseñanza oficial, motivo de vigilancia del Estado por medio de la inspección. Ahí está asignada oficialmente por primera vez la función de vigilancia de la supervisión escolar. Claro, tenía varios aspectos en los cuales tenía que vigilar, pero esa fue la función asignada en su inicio. Ya hablaremos de cómo se nombraban, porque los nombraba el presidente de la República. En el periodo posrevolucionario, la supervisión, además de tratar de cuidar la seguridad de las escuelas, como funcionario del Estado, tenía la obligación de reportar lo que estaba sucediendo también políticamente. Pero en esta etapa, después del periodo revolucionario, se le encomendó a la supervisión la tarea de reconstruir al país desde la escuela, lo cual implicaba atender en mayor parte a la comunidad por entero, no solo a la escuela, no solo a las escuelas de la supervisión
bajo su responsabilidad, sino una parte importante de su trabajo fue tratar de cohesionar y de buscar la configuración de una comunidad que estuviera dispuesta a recibir y a participar en la educación pública. Nuevamente, una de las tareas más importantes asignadas a la supervisión fue vigilar el trabajo en las escuelas. ¿Y qué vigilaban? Los acuerdos políticos y los consensos en la comunidad, la participación de las familias con las escuelas, cómo operaban y controlaban a las escuelas, y también reclutar y formar profesores. ¿Qué más? Era habilitar profesores. Recuerden que no teníamos profesores suficientes, las escuelas normales estaban apareciendo en esos momentos, y no teníamos suficientes profesores. ¿Qué hacían? Pues reclutaban a quienes tenían alguna profesión, sabían leer y escribir, y documentaban algunas prácticas de este tipo, y luego los habilitaban dándoles a conocer las cartas programáticas de enseñanza, que eran los elementos en los que se guiaban, así como los libros de texto que se empleaban para trabajar. En ese momento, nosotros teníamos una supervisión, pero de 1906 a 1940 surgen dos figuras de supervisores, en ese momento inspectores, uno técnico y uno administrativo. Como ven, la historia de la carga administrativa no es reciente, tiene más de un siglo, pero una de las alternativas que se buscó para solucionarlo fue tener una supervisión técnica y una supervisión administrativa. Esta situación generó muchos conflictos laborales y de división y de empalmamiento en las funciones y los ámbitos de la supervisión, de tal manera que la supervisión volvió a separarse en 1940, señalando que una de las tareas de la supervisión era lo administrativo y otra era lo pedagógico, además de lo político y lo comunitario, de tal manera que se trataba de recuperar que los supervisores se centraran en una tarea eminentemente pedagógica, pero el haber separado la función no fue suficiente. Se empezó a distinguir también entre la supervisión y la inspección, por aquello de las connotaciones del nombre. En lugar de inspeccionar, pues hoy se trataba de supervisar, y había una polémica fuerte acerca de qué significaba una otra, qué funciones y qué implicaciones tenía. Sin embargo, nosotros podemos hablar hasta aquí de que la población del país hasta estos entonces era de un 80% educación rural, y durante mucho tiempo se pugnó, desde el inicio incluso de la fundación del sistema educativo, se pugnó por tener escuelas no multigrado, sino unigrado, o lo que llamamos más adelante como escuelas de organización completa. ¿Por qué era importante? Porque en ese entonces se trataba de que todos los niños, esos eran los argumentos que Carlos Acarrillo, Moisés Sáenz, desde luego que Rafael Ramírez y otros enarbolaban y argumentaban, señalando que todos los niños tenían derecho a conocer lo mismo, no saber menos que los demás. Y entonces se empezó a hacer programas nacionales estandarizados con una organización unigrado, aún en las escuelas multigrado que existían. Se pedía que los separaran por grado y que los pusieran por filas de edades y de grado. Más adelante se avanzó, entre comillas, señalando los más avanzados y los menos avanzados, lo que nosotros conocimos como la fila de los burros, ¿no? Y en ese sentido, pues la historia de la escuela rural mexicana había estado presente, pero no se había reconocido la necesidad, o por lo menos explícitamente, hasta 1924, que se funda una institución, un área de la institución, de la instrucción y de la Secretaría de Educación Pública, de las escuelas rurales federales. Es decir, la federación impulsó a las escuelas rurales, reconociendo por una de las primeras veces la necesidad de una escuela multigrado diferente de como se venía concibiendo. Este es el primer Congreso de Educación Rural. Vean hasta cuándo lo tenemos, hasta 1948, como se mencionó antes. Y ahí se definió en ese congreso cómo era la supervisión o qué se esperaba de la supervisión. Se hablaba acerca de la supervisión, que era filosófica, que tenía una actividad científica porque la gente dudaba del tipo de trabajo que desarrollaba, de una actividad creadora de la supervisión, que debería ser democrática, cuidadosamente planeada,
efectiva y políticamente revolucionaria. Vean ustedes cómo, si nos vamos a los primeros años, hasta 1948, la supervisión ha sido como función, producto de las definiciones de la política educativa, las prioridades de la nación y las prioridades de la política educativa. Por tanto, los supervisores que están al servicio de la administración, que son nombrados por la Presidencia de la República, federales y estatales en su tiempo, y que tenían un nombramiento y una formación en la UNAM hasta esta época, tenían la responsabilidad de generar una serie de lineamientos y de generar una serie de acciones que incluso había reuniones nacionales donde se consensuaban, se trabajaban y se ponían de acuerdo para otra vez lanzarse hacia las comunidades a trabajar. Pero ¿qué nos pasa aquí? Bueno, hay proyectos que trataban de fortalecer la supervisión, obviamente tratando de fortalecer el aspecto técnico-pedagógico, y uno de los grandes autores que hizo todos los esfuerzos y que escribió incluso una biblioteca para el supervisor fue el maestro Rafael Ramírez. Él en diciembre de 1941 nos dice cuáles son las tres funciones capitales o centrales de la supervisión. Fíjense, 1941. Muchas de ellas son vigentes, afortunadamente también, ¿no? Dice, mejorar día tras día las escuelas que tengan a su cuidado, elevando la calidad de su trabajo docente y la labor social que realizan. Esa es una de las funciones capitales. La segunda, mejorar también constantemente la preparación cultural y profesional de los maestros que prestan sus servicios en las escuelas de su zona. Tercero, promover y conducir el bienestar y progreso de todas las comunidades de la comarca que supervise. Si ustedes se fijan, el núcleo de las tres funciones, en las primeras dos, tiene que ver con la calidad, con la mejora del trabajo docente, de la enseñanza y de la labor social de la escuela. Después, mejorar continuamente la preparación cultural y profesional de los maestros para que presten mejores servicios en sus escuelas. Bueno, esa es una interpretación, pero que prestan servicios en sus escuelas. Y promover y conducir el bienestar y progreso de todas las comunidades, y nuevamente aparece la parte comunitaria. Si ustedes se fijan, ahí no aparece ya la parte política, la parte administrativa. Se está tratando de hacer énfasis en la formación del trabajo docente, en elevar el trabajo y que en desarrollar mejor el trabajo con la comunidad. Estamos hablando de 1941, hoy estamos en 2019. Vamos a ver qué nos dice más adelante. En la década de los 50s y los 60s tuvimos un parteaguas respecto de la concepción de la supervisión y la forma como venía actuando la supervisión. Decíamos que la supervisión era nombrada por el presidente de la República con visto bueno del secretario de Educación Federal y de los estados cuando eran estatales. En los estados se nombraban igual por el gobernador, etcétera, etcétera. Pero los movimientos sindicales y las organizaciones sindicales estaban movilizándose. El Estado, no los sindicatos, se organiza para integrar en un solo órgano a todos los sindicatos que existían en ese momento. Los sindicatos estaban en ese entonces afiliados a sindicatos de intelectuales, por eso la formación era en la UNAM, en las normales, etcétera, y las agrupaciones pertenecían a los sindicatos de intelectuales. Pero a partir de 1958, los sindicatos de maestros agrupados en una sola organización, que hoy conocemos como el CENTE, se afilia a los sindicatos de obreros y campesinos y a la CTM, de tal manera que la profesionalización de la supervisión que venía desarrollándose desde su ingreso, eran docentes, pero se les preparaba en la UNAM para ser directores y supervisores. A partir de 1958 hay una escisión, los sindicatos de intelectuales se separan, la UNAM se separa de la Secretaría de Educación Pública como instancia formadora y por tanto los supervisores no volvieron a recibir desde ese entonces alguna formación inicial para desarrollar sus funciones. Estamos hablando de bastante tiempo. De tal manera que hoy
podríamos decir que por la emergencia de atender y de tener escuelas en todos lados, los supervisores eran docentes que llegaban a la función, ya veremos, ya sea por escalafón, o por lealtad sindical, o por lealtad institucional, pero nunca por una formación profesional y una inducción a la función que les permitiera reconocer cuáles eran sus competencias, tener herramientas y demás. Se podría decir que se abandonó la profesionalización y la formación continua de los supervisores. Yo creo que no es tal cual, pero de parte del Estado, como una condición institucional para que todos los supervisores desarrollaran sus funciones, realmente ha sido pues muy esporádica, ya lo veremos. ¿Qué pasó aquí? Pues que en ese sentido la supervisión se sindicaliza, ya no depende de un nombramiento de confianza, hay mayor énfasis en los aspectos políticos y según Alberto Arnau, pues por estudios que se han hecho y lo que ha declarado Jaime Torres Bodet en ese momento, los supervisores ya no estuvieron más al servicio del Estado. De hecho, él declaró que en ese momento estaban al servicio de las organizaciones sindicales. Vamos a ver, ¿cuál es la carrera profesional de un supervisor en ese contexto? ¿Qué le demanda la autoridad? ¿Con qué herramientas profesionales cuenta para desarrollar su trabajo? En la década de los 70s, 80s y 90s viene otro proceso importante. Hay un proceso acelerado del crecimiento de la matrícula, del crecimiento del número de supervisores y aparecen otras supervisiones. Recuerden ustedes que la la educación básica en sus inicios era educación primaria, luego media superior y superior. La primaria se dividía en primaria elemental y primaria superior, y luego la primaria superior, que eran quinto y sexto grado, pasaron a ser la secundaria, y luego de la secundaria se desprendió el bachillerato y luego la universidad tal como lo conocemos hoy. De tal manera que la supervisión en ese entonces pues tenía claridad, pero la supervisión supervisaba, estoy hablando de 1890 a 1923, supervisaba igual educación primaria elemental y educación primaria superior, e incluso en algunos casos, cuando no era la educación autónoma que dependiera de alguna universidad, supervisaba a los bachilleratos. ¿Y qué pasa aquí? Pues que en los 70s, 80s y 90s aparecen otros supervisores, el supervisor de educación especial, el supervisor de educación indígena, el supervisor de educación física, los asesores técnico-pedagógicos, los asesores técnico-administrativos, los equipos técnicos estatales, los equipos de la jefatura de sector, y entonces la supervisión, que era un órgano unipersonal, pasa a ser de diferentes tipos y de diferentes conformaciones, y hay otras figuras que hacen funciones similares a las del supervisor, como lo veníamos conociendo hasta ese entonces. Aquí nosotros tenemos que la supervisión en esta etapa de ampliación del sistema educativo se concentra en tareas de control administrativo, de control laboral y nuevamente de vigilancia en detrimento de las tareas pedagógicas. Esto no solo pasa en México, esto pasa en muchos países del mundo. La supervisión se ha pensado siempre como una instancia administrativa de control laboral, político, administrativo y pedagógico. Y en muchos países también la administración se ha centrado en las tareas administrativas y de control. ¿Por qué? Porque la institución deja una serie de funciones en sus manos que muchas veces en el discurso están centradas en la tarea pedagógica, pero luego las condiciones institucionales y lo que la propia autoridad educativa de la administración le demanda es que cumpla en tiempo y forma. Y es muy normal que un supervisor sea visitado por una autoridad para un evento político-académico, o que sea visitado por una autoridad cuando hay un conflicto laboral, y entonces los supervisores saben bien qué es lo que importa en la administración, qué es lo que le importa a la administración. Los supervisores son las personas más hábiles y que han desarrollado mayor capacidad para entender y aprender el discurso de la educación, el discurso político. Pero durante mucho tiempo se le ha pedido que baje esas políticas. Lo que no se ha logrado es que voltee a ver a la escuela en esas necesidades y haga una mediación y tenga un margen de autonomía para hacer adecuaciones.
No se trata de hacer un proyecto desde arriba, bajarlo para que lo hagan abajo, porque el sentido que le estamos dando y lo que les estamos comunicando a los profesores es que ellos son los empleados que operan y que reproducen las ideas de otros, cuando a veces no son pertinentes para el contexto, o bien lo que existe es que hay necesidad de adaptarlos y que los tiempos que nos piden y las formas no son las más adecuadas. Hemos transitado por proyectos de transformación de la gestión escolar, el PEC, etcétera, en cuestiones de gestión, pero la gestión de la supervisión sigue siendo apegada a lo que demanda la administración. Y claro, porque ¿qué sucede cuando un supervisor no responde a las demandas de la administración? Pues es llamado a pedir cuentas, ¿no? Bien, vamos a seguir. Hoy tenemos una formación inicial de los supervisores de muchas maneras. Ahí está, estoy tratando de hacer una síntesis de cómo vino evolucionando la formación de los supervisores. ¿Cómo se accede a la función? La podríamos completar con la etapa de hoy, ¿eh? ¿Cómo se accede a la función? Métodos por formación, méritos, lealtad institucional y luego recientemente un examen, ¿no? Una evaluación. Bueno, vamos a seguir. La estructura, fíjense todas las diferencias y lo que ha vivido la supervisión a lo largo del tiempo en cuanto a su formación, entre el acceso a la función y en cuanto a la estructura de gobierno de la supervisión, cómo está conformada. Estamos viendo hasta los 90s. Si nosotros vemos del año 2000, 2013 para acá, tendríamos que agregar otras líneas para poder complementar. Y también tenemos una cosa muy importante, un elemento y un factor que todos los supervisores, al menos en un estudio que hicimos a nivel nacional en el 2011, nos señalaban. Hoy dicen los supervisores de diferentes maneras: maestra, nosotros hoy tenemos muchas funciones, no sabemos bien a bien cuál es la función de la supervisión. Se quejan de eso. Otros más dicen, nos ponen a implementar programas, pero no nos preguntan, no nos toman en cuenta y no nos capacitan. Y algunos más dicen, nos piden de aquí, de allá y de allá. Es decir, que hoy la supervisión está sujeta a líneas de mando diversas. No tiene una autoridad como estábamos pensando en los 90s, por ejemplo, donde había una dirección de mando que decía, aquí la supervisión es así, vamos a desarrollar esto, de esta manera lo vamos a hacer, vamos a discutir, vamos a ponernos de acuerdo y trabajar sobre las líneas de la política. Hoy la supervisión tiene múltiples mandos. Todos tienen la facultad de demandarles hacer esto, hacer aquello, hacer lo otro. Por tanto, esa es una situación que hay que revisar. Estoy hablando del país en general, no estoy hablando del estado de Hidalgo, estoy hablando de lo que sucede en general. Puede haber diferencias, pero hoy la supervisión, si nosotros revisamos la carga administrativa que tiene y vemos de dónde llegan los oficios, por ejemplo, una consulta que hicimos recientemente en la Ciudad de México, un supervisor recibe información y demandas de trabajo de 18 autoridades diferentes. En ese sentido, pues hoy también está muy demandada, y aunque en el discurso se siga diciendo que la tarea fundamental de la supervisión es lo pedagógico, pues los tiempos y las condiciones no están para ello. Estos son los énfasis en la función, y hoy tenemos una supervisión que está centrada pues en el control, en lo laboral, en supervisar, en bajar preceptos, prescripciones, programas, etcétera, y que le estamos pidiendo, por lo menos formalmente desde el 2004, que salió un documento sobre la asesoría y el acompañamiento, que la supervisión genere condiciones y realice la asesoría y el acompañamiento. Y uno se pregunta, ¿cuáles son las condiciones institucionales que se requeriría para que la supervisión realice esto? No solo en términos de formación, que sí, no solo en términos de tiempo, que sí, no solo en términos de los recursos, también, pero también en condiciones institucionales para que esto sea posible, especialmente en multigrado. Esta historia de la supervisión nos da muy rápido un recorrido, muy incompleto, no hay tiempo suficiente, pero nos da un panorama de cómo ha venido evolucionando, y hoy la supervisión que tenemos no es resultado solo de la voluntad de la persona, de que hoy decida dedicarse más a lo administrativo que a lo pedagógico. Es resultado de una historia
en donde las demandas de la administración, por ser un empleado y una parte de la autoridad educativa, pues le ha dedicado mayor parte a esto. Vamos a ver. Algunos estudios internacionales, porque les digo que no es un problema solo de México, han hecho un análisis acerca de las tareas de la supervisión, cómo se pueden agrupar y a qué se les da más énfasis. Y esto corresponde pues igual a México en ese sentido. Del lado izquierdo tenemos agrupadas las 3 funciones básicas que realiza la supervisión, que después se desagregan en muchas funciones específicas. Las funciones de información, comunicación y enlace, las de control, seguimiento y evaluación, las de asesoría, acompañamiento y apoyo, ¿no? Perdón, no alcanzo a leer aquí. Bueno, y de arriba están las 3 grandes clases etiquetadas. Estas no se dan por separado, pero con fines de análisis, con fines de estudio, pues las hemos separado ahí, y el IP, que es el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, las separó. Y dice que durante mucho tiempo la supervisión se ha concentrado en estas, pero durante mucho se ha generado una cultura, y como los supervisores al ingresar a la función, ¿cómo aprenden a hacer la función? Viendo a otros y acordándose de su supervisor desde cuando era chiquito y iba a la escuela, si por ahí se aparecía, después cuando fue profesor, si fue director, si fue ATP, pues aprende de ver qué hacen los supervisores. No ha habido un curso de inducción, cuando los hay son más para la operación, ¿no? Sobre sus funciones, etcétera. Y luego tampoco estamos muy enterados, porque no existe, como en otras áreas, un contrato que diga al supervisor le toca ABC, y los manuales de funciones, que son de 1982, pues ya no son vigentes, porque hoy a la instancia estatal le corresponde definir las funciones. Tenemos hoy perfiles, parámetros e indicadores, y muchos supervisores dicen, eso nos ha ayudado, qué bueno, pero nos hace falta precisar, inducir, formar, porque no es lo mismo ser un buen docente que un buen director a ser un supervisor. Las funciones son distintas, pero otra vez, de parte de la administración, la formación es igual, casi igual. Si vamos a tener un curso sobre la reforma, pues les damos los mismos contenidos a los profesores, que a los supervisores, que a los directores y que a los ATP. Cuando las funciones del docente es implementar el trabajo en el aula, el director de generar condiciones, direccionar, coordinar, articular, el supervisor de gestionar y de coordinar y apoyar. Entonces, tenemos ahí desfases entre las funciones, la formación y demás. Por eso yo hablaba de que hay poca función, pocos programas de formación para la supervisión. ¿Y a dónde apuntan estos estudiosos? Dicen que para que mejore el aprendizaje, las funciones deben centrarse más en otro tipo de tareas. ¿Y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que la Secretaría de Educación Pública no tenga el enfoque? No me refiero al discurso, que es un horizonte deseable, de centrar la atención en el aprendizaje, de la escuela en el centro, de los maestros la columna vertebral del sistema educativo. No me refiero a ese discurso de horizonte deseable. Yo me refiero a políticas y acciones que, por ejemplo, ponen el mismo calendario para todas las escuelas, el mismo número de consejo técnico que para todos, las mismas guías, no importa si son multigrado, indígena, telesecundaria, etcétera. Y ahí tenemos un problema grave, más relacionado con la gestión institucional, que no le da un soporte coherente a la supervisión respecto de lo que se le está pidiendo. Vamos a ver, se habla mucho de liderazgo pedagógico y algunos lo confunden con liderazgo empresarial, que es distinto, tiene algunos elementos, pero para no centrarnos en otro tipo de liderazgos, yo hice la recuperación de algunos autores como Antonio Bolívar, Serafín Antúnez, Carlos Acarrillo, Rafael Ramírez, etcétera, porque se habla ya de un liderazgo y pedagógico. ¿Y qué es un liderazgo pedagógico? Fíjense, vamos a ver, y cada uno de los supervisores podría hacer una autoevaluación. Soy un líder pedagógico y mi función de supervisión está centrada en la mejora de los aprendizajes. Sí, mi liderazgo tiene la capacidad de ejercer influencia sobre otras personas. ¿Pero para qué? Para el aprendizaje.
y como que teniendo como eje de núcleo de actuación la calidad de la enseñanza. Y cuando yo controlo, intervengo y coordino, hago pensando en todo esto. Si eso es el liderazgo pedagógico, ¿cómo transformamos a la supervisión? Hubo un diplomado desde el 2013, y yo lo celebro mucho, que fue a nivel nacional, que se llamó Supervisión Eficaz. Fue un diplomado y me parece que puso en sintonía algunas cosas. De ahí recuperé esto. Esta es la misión de la función. De ese curso lo recuperé. Dice que la misión de la función es asegurar la eficacia del servicio educativo que se presta en las escuelas. Y eso implica muchas cosas, ¿eh? Estoy sintetizando. También dice que tiene 3 propósitos generales la supervisión. ¿Cuáles son? Mejorar las prácticas de enseñanza de los maestros. Mejorar el desarrollo profesional de los colectivos docentes y mejorar las relaciones y los ambientes de las escuelas y propiciar su vinculación con la comunidad. Vean ustedes cómo se parece a lo de Rafael Ramírez. O sea, hoy la tarea es mejorar las prácticas. Dicen, oigan, pero a mí me han dicho los supervisores cuando estamos así comiendo, mientras nos vamos a ver a la escuelita, me dicen, maestra, pero es que yo cómo voy a mejorarlas si ellos no quieren. O hay muchas resistencias. Sí, es cierto. Justo es donde nos tenemos que formar. Cómo implementar procesos de mejora. Cómo ayudar para que los profesores sigan formándose continuamente. ¿Qué debo hacer para generar espacios que sean propicios para que se formen, intercambien, etcétera? Y hay muchas formas de hacer. No se trata de darles una formación inicial. Dicen, es que vienen muy mal, sí, pero ya son nuestros profesores y yo soy responsable de la zona y de que los niños aprendan. Y si los profesores están en el nivel A, B o C, o les toca esto o aquello, la supervisión es la responsable de trabajar para que eso sea posible. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles son los ámbitos? Claramente nos dice que es el aula, la enseñanza, la escuela, el colectivo docente y la comunidad. Y tiene su vinculación con la escuela y con los inmediatos, el jefe de sector, el de región, etc. ¿Y cuáles son sus principales herramientas, los aperos, con los que él tiene que trabajar y perfeccionar para poder apoyar a los docentes? La evaluación y la planeación. O sea, no se trata de llevarles planeado un proyecto o llevarles la planeación del año, se trata de trabajar con ellos cómo desarrollar la planificación, cómo generar un proyecto. Hoy las guías de consejo técnico lo que nos están diciendo, haga paso 1, paso 2, paso 3, llene los cuadritos y mándelos. Lo que estamos generando en términos de formación es que sepamos reproducir una agenda que alguien elaboró. Muy diferente sería que el supervisor generara y construyera una agenda con sus escuelas, con sus directores, definiera los contenidos y sobre esto vamos a trabajar. Ahí necesitamos desarrollar capacidades. También cuando algún supervisor o algún director, también nos ha tocado ver, hemos documentado más de 800 consejos técnicos de diferentes lugares, modalidades, niveles. Cuando un director no sabe qué hacer, pues pone a otro, qué bueno, pero hay ocasiones que todo el consejo técnico empieza a dar un discurso, una oratoria, más de orden político, y nunca toca los asuntos técnico-pedagógicos, nunca dice qué significa calidad en esa zona, ni pone a la discusión. Por tanto, ahí tenemos que buscar que si esas son las herramientas que nosotros tenemos como supervisores, hablando de ellos, pues tenemos la evaluación y la planeación como una herramienta fundamental. Tienen que ser expertos en esto, en promover el trabajo colegiado, en promover la colaboración, en promover el diálogo profesional. Y nos habla también de sus tareas pedagógicas, no solo las administrativas, las comunitarias, que sabemos que en los contextos de las escuelas multigrados son arduas. Hoy, para que se tenga una estructura que funcione, ya no estamos pensando en una escuela digna que debería ser, pues los supervisores y los directores tienen que hacer muchísimas gestiones y trasladarse a veces y múltiples veces al centro de la capital del estado. Y en ese sentido, pues no dejan de hacer esas tareas, pero tenemos que reconocer que existen algunas tareas que son pedagógicas y que tenemos que ir trabajando cada vez más para poder avanzar, si no, no va a cambiar el aprendizaje. La primera causa
o más bien, factor interno de los resultados educativos es la enseñanza, y la segunda, la dirección y la supervisión. No estamos pensando en los externos, que también existen, pero si nos vamos a los internos al sistema educativo, los que más influyen en los resultados de aprendizaje de manera distinta son la enseñanza y la función directiva. Y nosotros quisiéramos centrarnos en esta función de asesoría y acompañamiento. ¿Me van siguiendo? Sí, disculpen, a lo mejor estoy dando demasiada información muy rápido, pero yo quería un poco ver cómo es la historia de la supervisión, porque es así, qué hace falta, en qué está centrada, y luego ir a ver qué es la asesoría y acompañamiento, cuáles son las funciones de la supervisión, las esperadas, y qué es la asesoría en las escuelas multigrado. A ver, esto ya ustedes lo conocen, yo no me voy a detener mucho aquí, pero recuerden que la escuela mexicana fue unitaria, no fue graduada. Lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Porque estaban pugnando todos por una enseñanza simultánea igual para todos. El secretario de Educación en su momento, estoy hablando de 1920, 1930, decía: en este momento todos están teniendo su lectura de 8 a 10, de 8 a 8 y media, y están leyendo la página tal del libro, etcétera, etcétera. O sea, se pugnó durante mucho tiempo porque la escuela fuera igual para todos en ese sentido. Y, por tanto, pues la programación ya estaba establecida, independientemente de las edades, si era unitaria, multigrado, bidocente, etcétera, etcétera, o con todos los grados, ¿no? Y todos los grupos y todos los docentes, y por tanto, pues eso funcionaba más o menos en otro. Recuerden ustedes que las políticas definen elementos iguales para todos. Ha sido eso muy común, ya veremos si eso cambia. Pero, por tanto, empezaron a haber algunas iniciativas, desde Moisés Sáenz, por ejemplo, con los monitores en la educación secundaria, a otros con Carlos Acarrillo, con Enrique Serrerzamen, más adelante con AFE, con multigrado, etcétera. Pues ha habido muchas formas de pensar cómo enseñar esas cartas programáticas entonces, y hoy los planes y programas de estudio, que siguen estando estandarizados pensando en una escuela única, ¿no? Un concepto de escuela que es igual en todo el país. Y entonces vemos los círculos concéntricos. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan de los círculos concéntricos? Yo sí, pero yo soy muy antigua. Pues era ese espiral, maestro, la chocamos, somos de la misma generación. Pues esos círculos concéntricos en donde el maestro trabajaba un tema y se iba ampliando en profundidad el tema para trabajar con otros grados. Después las cartas programáticas, las estrategias didácticas, las secuencias. Hoy tenemos las estrategias didácticas ABCD, también tenemos los ficheros y todos los materiales de dialogar y descubrir, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que la escuela multigrado siempre ha estado en la búsqueda de alternativas para que lo estandarizado se transforme y se adapte a las necesidades de sus niños y de las condiciones de enseñanza. Pero la escuela, fíjense, desde la formación inicial, la normatividad, el currículum, los materiales educativos, ya se decía antes, son iguales para todo el país. ¿Qué más? Pues la gestión escolar, igual mandan al maestro de primero a capacitar y luego al maestro de segundo y lo vuelven a llamar, por ejemplo, ¿no? Digo, maestro, usted no ha estado toda la semana y venimos y queríamos verlo trabajar. Dice, es que me llamaron a capacitación de primero y segundo. Y luego de tercero y cuarto, y luego de quinto y sexto, y pues toda la semana tuvo que ir porque él es el único. Esas cosas tan absurdas, ¿no?, están sucediendo, y nosotros pues tratamos desde las escuelas de hacer algunas adaptaciones que no siempre son posibles. ¿Qué más? Pues la carga administrativa, la supervisión y asesoría es igual, no tenemos supervisores especializados en el conocimiento de multigrados, son muy pocos los que se han metido a ver qué pasa con el multigrado, cómo les puedo ayudar. Yo no les puedo mandar una guía que la reproduzcan para el consejo técnico y que mañana me la entreguen, a menos que no comprendan lo que está pasando ahí. ¿Por qué? Porque la guía de consejo técnico es muy difícil de llevarla a cabo cuando están más preocupados por otras cosas, y el núcleo central de las escuelas multigrado sí es la enseñanza. Y entonces ahí tenemos un problema. No vamos a ponernos a discutir la normalidad mínima, que es un asunto pues laboral. Los consejos técnicos son consejos técnicos escolares para ver los asuntos pedagógicos. Por tanto, ¿qué priorizamos para nuestra agenda?
¿Qué más? Pues la estructura, los recursos, el calendario escolar, la gestión institucional, las condiciones laborales, etcétera. Solo lo único diferente es la condición laboral y la infraestructura. Lamentablemente, el principio de equidad, de ofrecer y apoyar más al que más lo requiere, no es posible todavía en nuestro sistema educativo. Ha habido muchas iniciativas. Yo creo que conviene recuperar muchas de ellas, como se ha dicho antes, la maestra Iris lo mencionó, los maestros supervisores también, pero tenemos material importante, mucho material importante, que está trabajándose para ver estrategias multigrado. Imagínense, por ejemplo, tomar un manual del instructor de dialogar y descubrir y un cuaderno del alumno, y decir qué de esto adaptamos. O tomar el libro que está en la red y que lo pueden bajar muy rápido y que tiene muchas estrategias didácticas pensadas en A, B, C y D, es decir, en 4 niveles de graduación de profundidad para abordarlas. Tenemos ficheros didácticos de las escuelas de tiempo completo donde también tienen A, B y C, o sea, tenemos materiales. Los consejos técnicos escolares se podrían aprovechar para revisarlos y sacarles provecho, por ejemplo, ¿no? Y no pedirles que hagan una planeación estratégica con objetivos, aprendizajes esperados, estándares curriculares, apoyos, cómo va a incluir a la diversidad, y se la pasan planificando, si quisieran planificar conforme a los estándares que piden. Y hablando de la asesoría, no es nueva en México, los primeros supervisores asesoraban, los de hoy también asesoran, pero lo que ha cambiado en México y en el mundo es la noción de asesoría y acompañamiento. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a un bufete de abogados porque tengo un problema legal y voy a que me den una asesoría, yo voy con el abogado y le digo, oiga, yo tengo este problema. Seguramente en el bufete no me dirán, lea el Código Civil Penal, lea no sé qué, me trae la cita de autores, luego nos vemos, hacemos un cuadro y le digo, no. Yo necesito una asesoría de otro tipo que recupere lo que yo sé, que aproveche mis capacidades, que potencie mis competencias profesionales, que reconozca que yo sé, que me va a tratar como un profesional entre iguales, que vamos a hablar de los problemas que a mí me interesan, que son los niños y con los que yo me estoy enfrentando y a veces no sé cómo, que me explique y que trabaje conmigo. Eso es la asesoría hoy. No tenemos las condiciones para hacerlo, ya veremos cómo se podría empezar y avanzar. Pero esa es la asesoría que estamos empezando. Saben que no es nada nuevo, siempre dialogamos. Podemos tener hoy una reunión, pero luego al salir ustedes se ponen a platicar, es que yo le hice así, ahí está la asesoría. El diálogo profesional, el diálogo que nos preocupa sobre los problemas que nos ocupan. ¿Y por qué es importante la formación profesional? Yo estoy de acuerdo con los maestros en que necesitamos fortalecer la formación inicial. Pero la formación inicial en la docencia, como en todas las profesiones, no termina como formación ahí. Ahí es una etapa de vida, pero continúa a lo largo de la vida profesional. Y no tenemos que desconocerla, pero como fuimos formados cuando éramos maestros en las normales y nos dijeron, ya estás listo, tienes tu certificado y te vas. Cuando yo le pregunté a mi director, oiga maestro, yo no entiendo esto, y me dice, ¿qué no tienes certificado de normal? Acá dije sí, y me regresé rápido a mi aula, ¿verdad? Porque yo ya era normal, lo sabía, normalista, lo sabía todo, pero hoy sabemos que no es así. Por humildad tenemos que reconocer que es necesario formarnos continuamente. Serafín Antúnez y Francisco Invernón, entre otros, han hecho muchos estudios sobre la formación. Dicen que hay muchos factores que influyen en la construcción de un profesional. Su vida personal es lo primero. Lo segundo, la formación inicial. Pero lo que más influye en un profesional, específicamente de la educación, es la formación continua. Y esa formación continua la puede hacer fuera de la escuela, ir a un curso, que le den un curso en línea, que formación continua le llame a un diplomado, o ir a la universidad y tener un doctorado, una maestría, una especialización, y está muy bien. Pero eso le ayuda a adquirir mayores conocimientos. Eso no garantiza que tenga una mejor práctica docente, que fortalezca su práctica. Eso no lo garantiza. En parte porque es individual y atendiendo a sus necesidades personales o intereses, y en parte porque no ve los asuntos
conforme están diseñados estos cursos, diplomados, maestrías, etcétera, de la práctica que está enfrentando el día a día. Por eso, la formación que más influye, de hecho, aunque no se haga explícitamente, un profesor que llega a su escuela y que hay 3 profesores, o a la zona donde hay 4 profesores porque son unigrado, ¿de dónde aprende a ser profesor? De ver a los otros. Todo lo que hacemos todos los días, como supervisores, cómo nos conducimos, qué hacemos, son aprendizajes, y cómo trabajamos también, aunque no sean intencionalmente didácticos. Por tanto, la formación entre pares es la que más efectos tiene en la mejora de la práctica docente, de la tutoría, pero no como se hizo, Yo no estoy de acuerdo con la tutoría, lo puedo decir abiertamente, porque la tutoría se hizo capacitando a un grupo de personas con un diplomado que algún día, si tenían tiempo por una compensación adicional, iban a ir a ofrecer tutoría, a tutorar a alguien, cosa que no sucedió en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque la tutoría es para los profesores que llegan por primera vez a la escuela a ejercer la docencia, pero también los que llegan por primera vez a la zona. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué entendemos por esto? ¿Cómo planificamos? ¿Cómo tratamos a los niños? ¿Cómo nos relacionamos con las familias? ¿Por qué? Porque los 5 primeros años en la función son fundamentales para el desarrollo profesional de todos nosotros. Como somos, en buena parte, lo debemos a nuestros primeros años de desarrollo profesional. Por eso es tan importante, pero no la hagamos tan sofisticada. Pongámonos de acuerdo en la zona antes de iniciar el ciclo escolar, sobre todo si somos supervisores, para generar una estrategia de incorporar rápido, lo más rápido posible y con la mayor cantidad de información a los nuevos docentes. Mira, así planeamos aquí, mira, esta es nuestra ruta de mejora, de esta manera hacemos el trabajo con los padres, así hacemos la planeación, etcétera. No necesitamos ningún curso, es de nuestro interés, porque saben que ese compañero no solo le está aportando a los niños una buena enseñanza, si nosotros le ayudamos, sino que nos está aportando a nosotros como colegas. ¿Por qué? Porque le va a dar coherencia y un prestigio a nuestro trabajo docente. Por tanto, esa es la función de la tutoría, debemos pensarlo. La otra, pues, son las conferencias, los encuentros, los círculos de estudio, y los 2 que queremos señalar para ir cerrando son la asesoría y acompañamiento y las reuniones colegiadas. Y las he puesto con amarillo porque ahí esperamos, no es en los hechos, asesoría y acompañamiento muchas veces lo hemos visto, hoy significa ir a decirle qué hacer, porque eso me mandaron de la secretaría, eso es prescriptivo. En otros casos decirle, hicieron esto, ¿cómo lo hacemos? En otros casos es sentémonos a trabajar, hay diversos niveles de implicación y grados de la asesoría. Y las reuniones colegiadas entre colegas, entre iguales, sobre un diálogo y un problema profesional. Por tanto, ahí tenemos mucho de dónde trabajar para ir desarrollando la formación continua de nuestros maestros en la práctica. Y la asesoría que realmente ayuda a mejorar la práctica no es pasar la información, no es decirle 5 veces, no es mostrarle cómo se hace, es dialogar para que construya nuevos significados. En ese sentido, hay muchos estudios acerca de cómo funciona la asesoría, que es una modalidad de la formación. Uno, toma como punto de partida los problemas de la práctica docente. Fíjense la diferencia, voy a ironizar, pues quizás caricaturizar, pero para hacer explícito eso. El supervisor puede llegar y decirle, no estás planeando bien, hay que hacer esto, ¿sí? Porque él sabe que ese es el problema, lo ha reconocido, ¿sí? Dice, ese es el problema. Pero ese es el problema que trae el supervisor, porque le dijeron que tiene que subir resultados. Pero el profesor, el problema que tiene es cómo le hago para trabajar con este de cuarto que no sabe leer, y con este de quinto que está aquí, y con este de sexto que me va ganando. La preocupación del docente, su problema es muy diferente al del supervisor. El supervisor está más preocupado por cumplir los lineamientos y las demandas de la administración, porque es una de sus tareas fundamentales. Y el docente está más preocupado por su tarea. Si nosotros no asesoramos, viendo, preguntando, observando sobre cuáles son sus problemas, cada quien va a irse
con sus problemas por su lado. Luego, el análisis de la práctica, pero no le voy a ir a decir, maestro, tú estás mal aquí, aquí y acá, y tienes que mejorar en esto, no te has fijado en el enfoque, y voy a venir dentro de 15 días, pues va a ir y lo va a ver igual. ¿Por qué? Porque las prácticas profundas, los saberes profundos, no se cambian con que alguien te diga cómo hacerlos, ni que te muestre cómo se hace, porque luego los supervisores atentamente y amablemente dicen, vas a ver, y toman el grupo. No se aprende así, los adultos no aprendemos así. Los adultos aprendemos dialogando, intercambiando significados hasta que reconstruimos el significado de lo que para mí significa evaluar. Eso es la asesoría. Reflexionar sobre cómo lo hacemos, por qué lo hacemos así, para qué, cómo lo podríamos hacer, si está resultando bien, si no, qué os sugieres, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Emplea la teoría, pero no para que hagan un cuadro y la clasifiquen y le citen a Piaget. No se trata de eso, o que nos lean en qué consiste el programa multigrado, o que nos diga cuáles son las líneas de mejoramiento. No, a ver, se trata de, este es el referente deseable, este autor dice esto, ¿yo qué estoy haciendo y qué puedo hacer? Ahí es donde hay un salto mortal. Muchos hemos leído a muchos autores y sabemos de mucho, pero luego vamos y hacemos cosas distintas porque no ha cambiado nuestra concepción. Tenemos información, pero nuestra práctica sigue siendo igual. Por tanto, leer para mirarnos nuevamente. Y otra cosa, impulsa el diálogo, valora lo que saben los maestros. No se trata de que ellos hagan lo que yo digo o decirles lo que tienen que hacer. Son profesionales, son profesores, son adultos y tienen experiencias y saberes. Si yo parto de ese reconocimiento como supervisor y asesor, estaré en posibilidad de tener un diálogo. Pero si yo voy con la idea de que yo soy el supervisor, yo soy el asesor, yo soy el que sé, pues la asesoría no va a funcionar, porque en primer lugar no me están valorando ni como persona, ni como profesional. Y entonces yo le voy a decir que sí a todo. Lo voy a hacer, como dice el doctor Antúnez, por cumplimiento, ¿no? Cumplo, pero miento. En ese sentido, nosotros tendríamos que revisar cómo estamos haciendo la asesoría. No va a cambiar con decir cómo. ¿Qué es la asesoría? No voy a detenerme en definiciones, hay muchos estudios. Yo les voy a dejar aquí unos libros, maestro, si les son útiles para quienes ustedes consideren conveniente. Un autor que viene trabajándolo, y en México desde el año 2000, 1999, se viene trabajando este tema. Y ahí hay algunas definiciones. Pero con lo que les estoy diciendo creo que queda más claro. O sea, es dialogar. Ser capaz de escuchar en lugar de ir a prescribir. Ser capaz de dialogar en lugar de no escuchar. ¿Explico? ¿Me explico? Entonces, esto es muy difícil porque tenemos una cultura, una demanda y un estatus de la supervisión y la asesoría que todavía no logra ponerse de manera horizontal con los docentes. ¿Qué es la asesoría? Pues su propósito es que mejore el aprendizaje. Todo lo que yo haga, que yo digo estoy asesorando y acompañando y estoy haciendo esto y haciendo todo, si no mejora el aprendizaje, mejor no hacerlo, porque estoy haciendo muchas cosas que no impactan en el núcleo del asunto. Y yo me estoy entreteniendo y ellos también. Estamos desenfocando la tarea. ¿Qué más? Pues se basa en el diálogo profesional, en análisis crítico de la práctica. ¿Cómo ando de tiempo, maestro? Voy a ir tratando de cerrar. Pero un ejemplo. En una reunión, en una escuela multigrado, en una entidad, estaban hablando de la tolerancia y la convivencia. Un tema súper interesante. Hablaron de la cuestión de los niños indígenas, de su vestuario, de cómo iban a ser, que no iban a criticar, que a los niños que no llevaron el uniforme, etcétera, etcétera. Y llegaron a conclusiones. Ahí estaba el ATP, era una maestra, la ATP, muy destacada, también con muy buen trabajo. Y entonces llegaron a la conclusión de que en esa escuela iban a ser más tolerantes. Y alguien levantó la mano y dijo, sí, tenemos que ser más tolerantes. En lugar de poner la raya roja a las 8, hay que ponerla a las 8:20. Sí, todos se votaron y se desviaron del tema. ¿Me explico? O sea, el análisis crítico de la práctica.
Siempre somos capaces de ver lo de los demás, pero lo de nosotros mismos, muy difícil. Y luego, ¿qué hace? Potencia las capacidades. Somos seres humanos, somos profesionales, y si nos entusiasmamos y trabajamos juntos, seguro se potencian capacidades. No se les dice solo qué tienen que hacer. Y es pedagógica. Es pedagógica, aunque en este caso, al asesorar a un director que es docente, tendremos que buscar alternativas para asesorarlo en lo administrativo. ¿Qué elementos y qué contenidos podemos dar en las escuelas multigrado? Muchos, muchísimos, tantos como es de compleja la escuela multigrado. Nosotros tendríamos que empezar a buscar cuáles son los contenidos en mis escuelas multigrado para trabajarlos. Y saben que si además yo aprovecho y los trabajo con los que no son multigrado, los voy a beneficiar. No los separemos siempre. Tratemos de que la riqueza de la enseñanza multigrado llegue a las escuelas, entre comillas, regulares o de organización completa. Y tenemos muchas herramientas, ya lo decían antes, la visita a la escuela, pero entre la visita de diagnóstico, la visita de seguimiento y la visita de evaluación o cierre, yo tengo que ver qué voy a hacer para asesorar en ese momento de esta manera, dialogando. A ver, yo en esta visita vi esto, ¿tú qué ves? Etcétera, etcétera. Ya vamos a mirar cuáles son algunos elementos que pueden ayudar. ¿Qué más? Pues en las zonas rurales se tiene que aprovechar todo. Es muy difícil hacer la asesoría para las multigrado, porque tenemos escuelas, como ya se decía antes, que no corresponden a zonas geográficas accesibles, o que bien que supervisan al mismo tiempo, estamos viendo por ejemplo el caso de Veracruz, que supervisan preescolar y primaria, rural, indígena y multigrado. Es muy complejo, sobre todo si no estamos formados para ello. Pero el territorio y las condiciones no siempre son favorables. Igualmente, tenemos escasos apoyos técnicos y de formación, pero ¿en dónde sí podemos avanzar? En reconocer las ventajas del multigrado. Si los supervisores y los asesores se dedican unos días a estudiar a profundidad a los materiales estos que también se los vamos a dejar, seguro que encontrarán todo lo que los mejores capacitadores vengan a decirles. Y si se sientan a sus maestros y les dicen, aquí tengo una estrategia, ¿qué piensan? ¿Cómo la podríamos hacer? Salen 20 opciones distintas de cómo trabajar. Por tanto, tenemos que tomarnos, asirnos de las ventajas del multigrado. Las condiciones, hay que ser realistas, no van a cambiar pronto. No, quisiéramos tener un director, sí, para allá seguiremos insistiendo. Pero mientras eso suceda, nuestros niños están transitando por la escuela y nuestros maestros están ahí y al rato se vuelven a ir y llegan otros. Yo tendré que establecer estrategias para incorporar rápido y centrar en lo fundamental, que es la enseñanza. ¿Cómo? Conociendo bien el multigrado y aprovechando. Miren, este es un ejemplo de nuestros archivos, de una maestra, de una supervisora, voy a decir su nombre, la supervisora Claudia, que hizo un análisis rápido, no necesitó hacer una planeación estratégica situacional, ni un diagnóstico de 3 semanas o 4, o hacer como el que les piden para ingresar a la función supervisora, que es bastante extenso. No. Hizo algo muy sencillo. Fue a observar la clase, le preguntó al maestro y luego revisó algunos documentos. Es decir, utilizó las 3 técnicas que cualquier supervisor debe dominar, y un asesor también. O sea, la observación, el diálogo, la entrevista y el análisis documental. No puede guiarse por lo que vio y ya lo voy a asesorar. Tiene que basarse en otras evidencias de trabajo para poder identificar bien en dónde necesita ayuda. Y luego tengo que dialogar con él, porque si no yo voy a ir a decirle en qué más está mal y en qué lo voy a asesorar. ¿Y saben qué va a hacer? Pues una resistencia absoluta. Si alguien de fuera dice, usted está gorda, necesita bajar 30 kilos y le voy a poner esta dieta y mañana vengo a ver cómo está. No, los profesionales de la educación dialogan, platican y se ponen de acuerdo. Y es muy importante dialogar con el profesor. Entonces, yo no alcanzo a mirar, pero ustedes sí verán aquí, de la observación, ella dedujo, hizo un registro muy sencillo, un diario anecdótico,
y dedujo, después de que analizó la información, que esas eran las necesidades de asesoría. Tiene una muy buena relación con los alumnos y es muy entusiasta en su trabajo. No conoce la enseñanza multigrado, desconoce los nuevos enfoques de la lectura, etcétera, etcétera. Nada más de observar la clase. No llegó y dijo, está limpio el cuaderno, cumple con sus planeaciones, mañana vendré. Ese es otro tipo de visita. Esta fue una observación de aula, ¿sí? Bien. Luego, lo entrevistó y de la entrevista, de lo que él le dijo, dice, ay, perdón, a ver si alguien me ayuda a leer, no ha analizado el plan y los programas de estudio, o sea, no sabe que existen, así. Dice ella, no sabe cómo planificar el trabajo diario en multigrado, no sabe cómo evaluar a los alumnos de sus alumnos, muestra interés por mejorar su trabajo. Bueno, vamos a ver qué más. Y al analizar los cuadernos de los alumnos y su registro de asistencia, dos cosas elementales encontró: que tiene muchos niños que faltan, pero él no sabe por qué. Y también encontró, bueno, que están en riesgo, ¿no?, de perder el ciclo escolar. Y también encontró que revisa sus cuadernos con palomita, tache, palomita, tache. Cuando le dice qué significa, que estuvo mal, que estuvo bien. O sea, no tiene herramientas para evaluar y valorar el aprendizaje. ¿Sí me explico, verdad? ¿Se imaginan el plan de asesoría que hizo? Lo podemos imaginar, algo muy concreto. Sentémonos a multigrado. Ahora vamos si yo no lo hago directamente por la falta de tiempo, en la reunión de consejo técnico, en esa rotación que tengo de directores, o llamo al mejor maestro y lo siento y yo atiendo el grupo, yo puedo encontrar por ahora maneras. Sé que no tenemos las condiciones, que el desafío que estoy planteando es muy grande, pero nadie va a fortalecer la supervisión si no lo hacen los supervisores. Y tenemos que hacerlo caminando, no esperando. Por tanto, aquí tenemos algunas opciones para que vean qué sencillo es identificar. No necesitamos hacer grandes planeaciones, grandes diagnósticos, porque el día a día nos va diciendo qué hacer. Y luego, cuando planeó la asesoría y platicaba yo con Claudia, le decía, no te fíes en que solo tenga la información, es que ya le di el programa multigrado y le di los... No, a ver, puede tener la información, es decir, puede tener conocimientos conceptuales que debe saber, ya lo tiene, pero a lo mejor no sabe cómo hacerlo y no sabe cómo es su actitud al hacerlo. La suma de saber y saber hacer nos puede ayudar a tener una actitud distinta. Cuando el maestro no sabe cómo hacerlo, su actitud es de rechazo, de resistencia y de protección, porque lo van a mirar. Yo tengo que trabajar sobre que lea y conozca, pero también que haga, que planee, que también utilice una estrategia y me diga cómo le fue. Y siempre voy a estar con el diálogo. Ahora bien, no podemos hacer todo a la vez. Tenemos que pensar en pequeños trayectos o pequeños itinerarios. A lo mejor en este ciclo escolar, que mi zona, mis directores docentes, conozcan multigrado. Y leemos un libro, leemos aquello, nos vamos a visitar, nos rotamos en las visitas como se está haciendo, etc. O a lo mejor, que conozcan estrategias y que las apliquen, que planifiquen juntos, que unos vayan a ver a otros, etc. Y también mi grado de implicación. Yo no tengo que estar en todas las escuelas todos los días, aunque el acompañamiento esto implicaría, ¿no? Sino tengo que ver sus necesidades. Algunos necesitarán información, otros consulta o apoyo esporádico y otros casi tengo que estar con ellos. No se los tengo que decir, ustedes lo saben. Esto es cuestión de organización de la supervisión. Y recuerden ustedes, para ir cerrando, que las personas no aprendemos de ver, ni aprendemos porque nos digan cómo. Necesitamos dialogar. Esa es la base de la asesoría y el acompañamiento. Y no podemos partir de que no saben, sino que tienen saberes que a veces no están alineados, entre comillas, con lo que nosotros esperamos de ellos. Y las reuniones de consejo técnico escolar son una oportunidad. Espero que en estas reuniones que ustedes están teniendo haya la posibilidad de hacer una propuesta de cómo desarrollar las reuniones de consejo técnico. Ya salieron los 9 lineamientos, ya se dice cuántas son, en qué época,
y agregaron un elemento que dice informar a los padres y dar seguimiento y evaluación a los acuerdos. Y a propósito de esto, yo les voy a decir que hemos documentado, muchos a lo mejor les hace conocido o no, y con esto voy a ir cerrando. ¿Alcanzan a leer? ¿Por qué no funcionan los consejos técnicos? ¿Sí? Fíjense, son manifestaciones de lo que sucede, no en todos, pero en muchos. Lo que dicen los niños de los consejos técnicos, ¿verdad? Dicen, creo que los maestros se reúnen para ver qué hacen con nosotros. Lo que dice el supervisor, lo que dice el director o el docente, son manifestaciones de lo que pasa en los consejos. Nosotros las hemos agrupado en un libro que se llama Aprender para colaborar, colaborar para aprender, aprender para enseñar, y lo hemos puesto con canciones agrupadas en las categorías de lo que hemos visto. O sea, vemos mucho autoritarismo todavía en nuestras reuniones de consejo técnico, casi habla solo quien la conduce, ¿no? Y pues normalmente hacemos lo que tenemos que hacer, casi no hay un diálogo, menos un diálogo crítico porque se nos ve mal, y constructivo pues solo algunos. Y luego lo que decimos no tiene un fundamento. Fíjense, esa es una imagen real, es de Bolivia, y dice ahí, por ejemplo, cómo determinar el clima. Dice, a ver si me alcanzo a acercar ahí, dice, ¿quién me ayuda? Gracias, maestro. Con voz de profesora. Piedra mojada, clima lluvioso. Piedra seca, clima seco. Sombra en el suelo, soleado. Sin sombra en el suelo, nublado. Piedra saltando, terremoto. La piedra no está, huracán. No se ve la piedra, es de noche. Si se ve la piedra, es de día. Bueno, a veces se parecen así nuestros diagnósticos y nuestros argumentos en las sesiones de consejo técnico, ¿verdad? O sea, es que fulanito de tal siempre sale mal, y alguien dice, ¿por qué? Porque así es toda la familia. Ah, bueno, pues así es toda la familia. Y los niños no aprendieron que no sé qué, porque los padres de familia no los atienden. ¿Por qué no aprenden? Porque los padres no los atienden. Y lo que nos toca a nosotros, esto ahí está mojado, no se ve la piedra, entonces ahí sí saltó, y si la piedra está, dice que es terremoto, pero a lo mejor se cayó, ¿verdad? A eso nos referimos como cuando vamos trabajando sin argumentos, sin suficientes evidencias. ¿Qué más? Muchos acuerdos, muchas discusiones, pero luego lo que hacemos es muy poco. En términos de lo central, decimos que los padres vengan a leerles a los niños, que bien esto incorpora a la comunidad, y luego que vengan cuentacuentos, perfecto, y luego haremos una exposición de libros, muy bien. ¿Y cuándo va a cambiar la práctica del docente sobre la lectura? Eso no lo tocamos, ¿no? No es el foco de nuestra atención. Para cerrar, nadie puede asesorar lo que no conoce, nadie. Y por eso es importante que los supervisores, los asesores, los grupos técnicos analicen qué pasa en nuestras escuelas. Queremos gobernarlas, administrarlas, capacitarlas, orientarlas, asesorarlos, casi en línea o a control remoto. Tenemos que acercarnos más a las escuelas, preguntar, observar, analizar sus documentos para poder conocer qué está pasando, entre comillas, qué les duele, qué dicen que les duele y cómo podemos ayudarles. Y por eso no podemos olvidar que la visita a la escuela no es solo llenar el formato de visita inicial o diagnóstica, media y final, sino yo tengo que observar, mirar más allá de lo que se ve, preguntar, escuchar más allá de lo que se dice y lo que me parece que oigo, y también analizar los documentos, no solo si tienen la fecha y el margen y el color, sino lo que está ahí realmente refleja algún enfoque de enseñanza y demás. La asesoría también genera expectativas de parte de los asesorados. Cuando nosotros fuimos a una escuela acompañando a un supervisor y a un asesor, una supervisora y un asesor, llegamos
y le dijo el supervisor: maestra, venimos a asesorarle. ¿Cómo? ¿Y por qué, que estoy mal o qué? No, maestra, venimos a asesorarle. Ah, ¿y qué es eso? Pues a decirle cómo, bueno, sí, mire, entonces por favor ayúdeme a calificar estos, porque estos trabajos no. ¿Qué es la asesoría? Pues las expectativas que tienen de lo que yo voy a hacer se relaciona con quién soy y qué función he desempeñado durante mucho tiempo. Fíjense que les pedimos a los docentes que nos dibujaran de manera gráfica qué era la supervisión para ellos, y eso pusieron, aquel es el maestro, el pulpo, ¿no? Y luego aquí está una tormenta, un sol, muchos brazos, los niños, las escuelas. Esta es la superwoman, este es el buena onda, la mágica, la mala. ¿Cómo nos ven? Pues de cómo nos ven depende cómo conciban la asesoría. Y de cómo nos ven depende de cómo ha funcionado la supervisión y las funciones que otros supervisores y muchos supervisores han hecho y que le han dado un prestigio a la supervisión. La asesoría no resuelve problemas de piso. Perdonan un poco mal de la garganta. Pero nos ayuda a ir avanzando para revisar lo que pasa con nuestras escuelas multigrado. Muchas gracias. Bien, pues como bien dice Juan Manuel Serrat, caminante no hay camino. Se hace camino al andar, y bueno, hoy hemos tenido la gran oportunidad de escuchar a la maestra Oralia, y bueno, que nos presenta una serie de estelas para que podamos seguir navegando en ese inmenso, no complejo mundo educativo. Vamos a dar paso, compañeros, muy breve, si tienen alguna pregunta que hacer, alguna precisión que quieran esclarecer, adelante. Le damos la palabra a nuestro director general, el doctor Jorge. Edgar, por favor, perdón. Más bien es una invitación a una reflexión. Por la mañana yo decía que lo que hay que situar son los grupos multigrado. Y lo digo porque el fenómeno multigrado no solo está en primaria, sino también está en preescolar y también está en nivel secundario. Pero también están hay escuelas de cualquiera de estos niveles, hablo de preescolar y primaria, mixtas, digámosle, donde de pronto hay 4 maestras y una directora. Y tengo 33 alumnos, tengo para un grado, tengo 40 para otro y tengo 25 para otro. Y entonces le quito a la de primero unos cuantos, le quito a la de segundo otros y le quito a la de tercero y construyo un grupo multigrado. Y entonces en una escuela que parece unigrado, tiene un grupo multigrado. Y la reflexión en ese sentido es de si consideramos las aulas, o sea, la práctica docente del aula, no la escuela en su totalidad, creo que pudiésemos arribar a transformar práctica por encima de transformar escuela. Y todas nuestras acciones las centramos en la escuela y no en la transformación del aula. Solo es un comentario y invito solo a la reflexión. Bien, ¿algún otro compañero que quiera hacer alguna pregunta? Maestra, adelante, por favor. Tampoco voy a hacer una pregunta, maestra, perdone usted. Más bien quiero reconocer que esta ha sido una conferencia magistral, que usted nos ha mostrado la relevancia dentro del género de la escuela multigrado, lo que significa esta modalidad.
pero sobre todo nos ha hecho en este momento, o al menos en lo personal, compartir muchas de las ideas que queremos que se pongan en acción. Yo le agradezco mucho su conocimiento, su reflexión, y compartimos muchas de sus ideas. Muchas gracias, maestra, por la magistral presentación de la Escuela Multigrado. Bien, pues les comentamos de que a partir del próximo lunes, a los correos que nos han dejado, con la autorización de nuestros ponentes, vamos a hacer llegar las presentaciones que hoy se han usado y que todavía faltan en la segunda parte, para que tengan pues el apunte, los testimonios de estas ideas muy valiosas. También en breve, en la página de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, estarán las conferencias que se están grabando y las participaciones de la segunda parte de este trabajo. Bien, pues le pediremos a nuestro director general, al doctor Jorge Hernández Márquez, director general de Desarrollo Curricular, tenga bien hacer la entrega de la constancia, el reconocimiento a las aportaciones que el día de hoy nos hizo la maestra Oralia Bonilla Pedrosa. Gracias, doctor. Bien, maestra Oralia, creo que conocemos algunas de sus posturas, dado que ha estado trabajando algunas cosas para el Estado de Hidalgo y básicamente para preescolar, ¿no? Y en el proceso de reflexión de la práctica, como metodología de trabajo para la transformación de la práctica. Bien, reconocemos esto, reconocemos lo que hoy nos presenta y lo reconocemos porque nos hace reflexionar, ¿no? Y repensar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y en ese sentido, me voy a permitir dar lectura al reconocimiento que le otorga la Secretaría de Educación Pública. No puedo leer muy bien, problemilla, pero bueno, trataré. Dice, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, otorga el presente reconocimiento a Rosa María Oralia Bonilla Pedraza por su brillante exposición, conferencia magistral, asesoría y acompañamiento de la supervisión a las escuelas multigrado en el marco de la tercera y segunda reunión regional de PRONAEM y de PM, Región Centro, Pachuca Hidalgo, 14 de junio. Signan este reconocimiento la subsecretaria de Educación Básica, Francisca Ramírez Analco, y su servidor. Muchas gracias por lo que nos aportó hoy. Bueno, y yo hago entrega aquí de como 10 kilos de libros, Pachuca 1, Pachuca 2, producciones académicas y turísticas del Estado de Hidalgo. Nuestra gratitud por siempre, maestro. Sí. Vamos a hacer un intercambio. Yo también le traje varios libros y mañana le pido la ficha bibliográfica. Ah, no es cierto. La reseña. Para compartir con nuestros maestros hoy sobre asesoría y acompañamiento. Muchas gracias. ¿Nos vamos al receso? Sí. Gracias. Sí. Maestra.